Hoy en día, hermanos, podemos ver la gran cantidad de habitantes que hay actualmente en el mundo. Se cree que hay más de 8.000 millones de habitantes. Hoy en día podemos ver la cantidad de misioneros que están saliendo al campo. Hoy en día podemos ver los kilómetros que se tienen que recorrer o viajar para hasta llegar a algún campo misionero. Hoy en día vemos las etnias que hay en todo el mundo y vemos cuán grandes y cuán cantidades hay de etnias en todo el mundo. Hoy en día podemos ver y pensar la cantidad de lenguas que se hablan en los diferentes países y en las diferentes tribus, etnias. Y podemos pensar en nuestra mente o en nuestro corazón, puede venir el pensamiento, cuán imposible pudiese ser cumplir la gran comisión. Podemos pensar, hermano, esto de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra es algo prácticamente imposible. Imagínese darle toda la vuelta al mundo y llegar hasta aquellos lugares. Imagínese recorrer cada tribu, cada ciudad, cada etnia, cada región, llevarles el evangelio. Imagínese, misionero, cada montaña, cada lugar que está a metros y metros sobre el nivel del mar, que hay que llevarles, subirles y llevar el evangelio. Muchos de nosotros, hermanos, no nos pudiésemos imaginar hasta dónde hay habitantes. Actualmente, viajando en este tiempo de la Diputación, pasamos por carreteras, viajamos por kilómetros y nos sorprendemos, hermanos, cómo puede haber lugares donde hay habitantes, rancherías, lugares que uno ni encuentra, ni se imaginaba, ni mucho menos están en el GPS. Pero podemos pensar, hermanos, que es imposible cumplir la gran comisión. Es prácticamente un gran reto llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Pero, hermanos, quiero hacerles saber en esta mañana que no es imposible cumplir la gran comisión. No es imposible llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Hubo un hombre, hermanos, que él hizo todo lo posible por esparcir el evangelio y lo logró. Vea lo que dice aquí en Romanos capítulo número 15, versículo 18 al versículo 21. Un hombre llamado Pedro, que él hizo todo lo posible por llevar y llenarlo todo con el evangelio. Dice la palabra de Dios aquí en Romanos capítulo 15, versículo número 18, el versículo número 21, dice la palabra de Dios: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado con el evangelio. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio donde Cristo yo hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo sí hizo todo lo posible por llevarlo todo, llenarlo todo con el evangelio, y no donde ya Jesús ya se había predicado, donde Cristo se había predicado, no, sino lugares donde no se hubiese predicado. Ahora entiendo perfectamente que no se refería a todo el mundo, pero sí a todas las regiones de su alrededor. Un hombre y sus colaboradores se propusieron a llenarlo todo con el evangelio y lo lograron. Porque ellos sí pudieron y nosotros no podemos cumplir la gran comisión. Porque la Biblia nos habla que más adelante, cuando vengan estén estos 144,000 y los 2 olivos, estarán predicando las buenas nuevas de salvación, estarán predicando la salvación por gracia, estarán anunciando que Jesucristo es quien tiene poder para salvar vidas. Y porque ellos sí harán un mejor trabajo que el trabajo que estamos haciendo hoy en día, y mucho más eficaz, estos hombres harán su trabajo que el que llevamos a cabo hoy en día. Porque nos ha estado costando años, hermanos, miles de años para poder llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, y no lo hemos logrado. ¿Qué está pasando? ¿Que acaso, hermanos, Dios ya perdió su poder para llevar el evangelio, o que el evangelio tuviese poder para transformar vidas? ¿Que acaso, hermanos, el cumplimiento o esta tarea de la gran comisión de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra ya habrá caducado? Ya se llegó a la fecha de expiación, de culminación, y ya no se ha podido cumplir ese trabajo de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Qué acaso, hermanos, ya la Biblia no tiene poder? ¿Dios no tiene poder? ¿Qué acaso el problema es con Dios? No, mis hermanos, el problema con nuestro Dios no es. El problema es con cada uno de nosotros, los cristianos. Lo que hemos escuchado y aprendido, el propósito y el deseo de nuestro Dios, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el corazón y el anhelo de nuestro buen Dios, que cada uno de los habitantes de este mundo puedan reconocerle como su Salvador y sean salvados. Así es de que no es el problema con Dios, no es el problema con
el poder de Dios, con la Biblia, no es el problema con su misericordia. El problema es con cada uno de nosotros, los cristianos. Sigue habiendo esperanza para este mundo perdido. El cielo sigue estando abierto para recibir a cada pecador que reconozca a Jesús como su Salvador. Dios sigue teniendo ese mismo anhelo y ese mismo deseo. Pero entonces, ¿cómo podemos cumplir la gran comisión? ¿Cómo podemos llevar a cabo ese trabajo de la gran comisión? ¿Que acaso si podemos llevar el evangelio hasta lo último de la tierra? Hermanos, yo creo que nosotros en este siglo XXI podemos llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Claro que sí se puede. Hoy en día, hermanos, más iglesias están teniendo ese mismo deseo. Más jóvenes están siendo preparados. Hermanos, México, antes se escuchaba, hermanos, que misioneros estaban saliendo de Inglaterra. Se escuchaban que misioneros salían de Inglaterra a diferentes partes del mundo. Pero Inglaterra ya no lo es. Antes, después se escuchaba que Estados Unidos, el país que más misioneros está enviando a todo el mundo, y qué bendición, pero ahora ya no lo es. Ahora el país que más misioneros está enviando a todo el mundo, hermanos, es México. México está teniendo un gran avivamiento y están viendo misioneros en diferentes partes del mundo. En estos días estaba viendo el cartel que tiene ahí atrás, y estaba viendo en cada uno de los lugares donde hay un misionero mexicano, hermanos. Qué bendición que nuestra sangre mexicana esté predicando la palabra de Dios allá en Egipto, allá en Israel, en aquellos lugares donde puede pensar inimaginable, inalcanzable. Ellos ya están cumpliendo la gran comisión, y así como ellos lo están haciendo, todos nosotros podemos llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Pero ¿cómo lo podemos llevar? Bueno, hermanos, en esta mañana he titulado a esta enseñanza la fórmula ideal para cumplir la gran comisión. ¿Cómo podemos llevar a cabo la gran comisión? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se necesita de hacer? ¿Necesitamos de alguien más? No, hermanos, no hay que meter otra cosa, otro método, ni mucho menos. Está escrito en su palabra cómo llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Lo leímos hace un momento ahí en Filipenses, y quiero que regresemos allá. En Filipenses capítulo 2, versículo número 2. Vea lo que dice la palabra de Dios aquí. El primer ingrediente, mis hermanos, para cumplir la gran comisión, para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Vea lo que dice la palabra de Dios aquí. Filipenses capítulo 2, versículo número 2 en adelante. Dice la Biblia: completad mi gozo, sintiendo que, hermanos, lo mismo, teniendo el mismo amor. Esa siguiente palabra, ¿qué dice, hermanos? Unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermanos, la primer ingrediente que necesitamos para cumplir la gran comisión es teniendo un mismo sentir. Unánimes, mis hermanos, podemos llevar a cabo la gran comisión. Nuestro Señor Jesucristo nos puso el ejemplo de compasión, misericordia, amor por cada uno de nosotros, y no solamente el Señor Jesucristo lo sintió, sino también Pablo lo sintió y lo externó a diferentes iglesias a quienes él escribió cartas. Y ahora no solamente les toca a ellos haber experimentado ese mismo deseo, ese mismo sentir de amor, compasión. Ellos tuvieron unidad, y así como ellos lo tuvieron, mis hermanos, también cada uno de nosotros necesitamos experimentar y tener ese mismo deseo de ser unánimes, de ser unidos y tener un mismo sentir. Y hermanos, es importante estar unidos como iglesia. Vea lo que dice en Romanos capítulo número 12, versículo número 4 y versículo número 5. Romanos capítulo 12, versículo 4 y versículo 5. Es importante, hermanos, es una gran importancia ser unidos como iglesia, y no solamente estar unidos como iglesia, como hermanos, sino tener ese mismo sentir, ese mismo anhelo. Romanos capítulo 12, versículo número 4 y 5, dice la palabra de Dios aquí. Versículo 4 dice la Biblia: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros, los unos de los otros. Vea lo que dice en Salmos capítulo número 133, versículo número 1, hablando sobre la importancia de la unidad, de estar unidos, de permanecer unidos. Salmos 133, versículo número 1, dice la palabra de Dios: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. ¿Cómo, hermanos? Juntos,
juntos en armonía. Podemos ver diferentes pasajes, hermanos, donde nos muestra la importancia de la unidad. No vaya allá, pero dice Eclesiastés capítulo 4 versículo número 12, otro pensamiento hacia la unidad. Dice la Biblia: si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Una de las características, mis hermanos, de la cual por cual la iglesia primitiva tuvo éxito, fue porque estaban unidos. Recuerda ya en el libro de Hechos capítulo número 2, como dice la Biblia, que estaban unidos como iglesia, repartían sus bienes, se ayudaban mutuamente. Y la unidad, mis hermanos, es un pilar eficaz para que la iglesia siga creciendo. Y conforme la iglesia crezca y tenga ese mismo sentir, ese mismo pensar por la obra misionera, por la gran comisión, podremos hacer un mayor y mejor trabajo de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Pero qué triste, mis hermanos, que hoy en día unos jalamos para allá y tenemos ese deseo y hermanos nos acompañan, pero otros dicen: no, ¿para qué? No, mira, de seguro va a ir a vivir allá como rico, mira, de seguro allá esto, de seguro allá lo otro, ¿qué se va a hacer con mi dinero? No, mis hermanos, así nunca vamos a llegar a ningún lugar. Hoy en día podemos ver que otras asociaciones, otros grupos, hoy en día vea lo que está sucediendo con el homosexualismo y el lesbianismo. Hoy en día están teniendo un impacto en esta generación, no porque sean muchos, sino porque están unidos. Ve hoy en día todo lo que hacen sus marchas, vean todo lo que hacen, pareciera que están trabajando como esas hormiguitas, juntos, trabajando y haciendo todo lo posible para dar a conocer sus perversidades. Hermanos, hoy en día la Coca-Cola, vean nada más que lo que está haciendo el dueño de la Coca-Cola o quien haya sido. Yo creo que él se propuso llevar la coca hasta lo último de la tierra, y vaya que lo ha logrado. Usted vaya a África, ahí en medio del desierto de África, si usted busca una Coca-Cola, le van a tener una hielera con agua y le van a tener una Coca-Cola bien fría para que usted disguste de una Coca-Cola. Porque ellos sí, hermanos, están logrando su propósito. Porque ellos están logrando su deseo, un deseo carnal, un deseo humano. ¿Y por qué nosotros no podemos? Porque nos está faltando, hermanos, la unidad. La unidad como cristianos, la unidad como iglesia. Y es algo, hermanos, por los cuales tenemos que tener mucho cuidado. Hoy en día es algo que lastima mucho a la iglesia, a la novia de nuestro Señor Jesucristo. El tener un deseo diferente, el pensar: es que de seguro el pastor, es que de seguro la iglesia, eso no me agrada, eso no me gusta, y comenzar a tener ese mismo, un diferente sentir. Hoy en día escuchamos y nos duele tanto el saber que una iglesia se ha dividido, que una iglesia se ha separado, porque fulano, sutano sintió que eso no estaba bien, que el pastor, y que, hermano, tenga cuidado con aquella persona que se quiera levantar y sembrar discordia entre los hermanos, que eso es abominable ante los ojos de nuestro Dios. Y para eso, hermanos, tenemos que estar unidos como iglesia, pero también tener este mismo sentir, que el evangelio sea llevado hasta lo último de la tierra, que cada hermano y cada hermana siente ese anhelo. El evangelio se tiene que llevar, el evangelio se tiene que predicar, el evangelio se tiene que llevar hasta lo último de la tierra. Cada niño en esta planeta tierra tiene que aceptar a Jesús como su Salvador. Cada señorita, cada budista, cada hinduista, cada musulmán necesita aceptar a Jesús como su Salvador. Hermanos, ese debería ser el anhelo y el deseo de cada cristiano, la salvación de este mundo perdido, la salvación de este mundo perdido. Hermanos, necesitamos hacer un equipo. Hay quienes estamos yendo al campo misionero, hemos decidido dejar todo: casa, hogar, trabajo, escuela, porque hemos entendido, mis hermanos, que Dios nos ha llamado con un propósito y podemos cumplir la gran comisión si estamos unidos. Cuán importante, hermanos, es unirnos como hermanos, tener ese mismo pensamiento, ese mismo deseo. Qué bendición, un misionero está saliendo, hay que hacer todo lo posible para que vaya y predique las buenas nuevas de salvación. Porque, mis hermanos, si nosotros como misioneros queremos llevar el trabajo de la gran comisión solos, no podemos. Y aparte, hermanos, a todos nos conviene tener parte para que este mundo sea alcanzado con el evangelio. Recuerde que es un trabajo que nos ha sido encomendado a toda la iglesia en general, no solamente a los preparados, a los que están preparando, a los estudiantes, al misionero, al pastor. No, el llevar el evangelio hasta lo último en la tierra, recuerde que es una responsabilidad que a cada uno de nosotros nos conviene. Le conviene, hermano, que el evangelio sea llevado hasta lo último de la tierra. Hoy en día
día creen que la 4T es la solución. Hoy en día creen que el presidente, que Morena, que el PRI, que el PAN es la solución. No, mis hermanos, la solución para este mundo perdido es Cristo Jesús. Nadie más, hermanos, puede traer la salvación y la paz a este mundo perdido. Por eso, hermanos, para que todo esto suceda, necesitamos experimentar un mismo o tener un mismo sentir, que el evangelio, que la palabra de Dios se ha llevado hasta lo último de la tierra. El segundo ingrediente, mis hermanos, que deberíamos utilizar o poner en práctica para poder llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, vea lo que dice aquí, aquí mismo en Filipenses capítulo 2, versículo número 5 en adelante. Filipenses capítulo número 2, versículo 5 en adelante. Vea lo que dice la palabra de Dios así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, el segundo ingrediente que necesitamos utilizar para llevar a cabo esta fórmula ideal para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra es un mismo hacer. Sí, qué bendición que el Señor Jesucristo tuvo ese deseo, esa compasión, ese amor por nosotros, pero no solamente se quedó aquí o aquí, no, sino al contrario, Él llevó a cabo el hacer. Y mis hermanos, no fue cualquier trabajo el que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer aquí a la tierra, el morir por nosotros. Él, mis hermanos, siendo Dios, dice la Biblia que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Imagínense, mis hermanos, Él pudo haber dicho: no, ¿para qué voy a morir por Alan? Si Alan es bien pecador, no, mejor no, ¿para qué muero por él? Porque ¿para qué voy a morir por fulano, por sutano? Si van a ser pecadores, no, mejor que ellos paguen por sus propios pecados. Él lo pudo haber hecho, mis hermanos, pero no, tuvo un sentir, pero tuvo un actuar, tuvo un hacer, mis hermanos. Y gloria a Dios por ese precioso sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué sería de nosotros si Jesús no nos hubiese alcanzado? ¿Dónde estaríamos nosotros si Jesús no nos hubiese alcanzado? Si Él no hubiese muerto por nosotros en la cruz del Calvario, muchos de nosotros, hermanos, estaríamos con un matrimonio destruido, con nuestros hogares destruidos. Nosotros mismos, hermanos, estaríamos destruidos. Estaríamos en la cárcel, en un anexo, en un manicomio, con un psicólogo, no lo sé, pero nuestra vida sería completamente diferente. Y gloria a Dios, porque Él llegó a nuestra vida y nos ha salvado, nos ha rescatado a cada uno de nosotros, porque Él tuvo un mismo hacer. Y no solamente Él tuvo un hacer, sino vea lo que dice en Hechos capítulo 9, versículo número 20. También Pablo entendió que era importante llevar a cabo aquello que ya había sentido, esa unanimidad que ya había experimentado. Ahora era importante para él no solamente sentirlo, sentir ese amor, esa compasión, esa misericordia, sino también llevarlo a hacer, al actuar. Hechos capítulo número 9, versículo número 20, dice la palabra de Dios: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y eso ha venido acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Él entendió, mis hermanos, que ya había sentido esa unidad, de tal manera que los discípulos tal vez lo tuvieron a menos el pensar que iban a arrestarle Pablo, pero de igual manera vemos que Ananías tuvo ese deseo de unidad, y ahora Pablo experimenta ese deseo, pero no solamente lo sintió, sino se puso a trabajar. Dice la Biblia: enseguida predicaba a Cristo. Él entendió, mis hermanos, que si estaba vivo era por la gracia de Dios. Él ya sabía que si tenía la oportunidad de predicar las buenas nuevas de salvación, era para una oportunidad más que Dios le estaba dando. Dios quería glorificar su nombre a través de la vida de Pablo, y él necesitaba ponerse a trabajar, ponerse a hacer manos a la obra. Si no, ¿de qué hubiese servido la misericordia y el amor de Pablo si Pablo se hubiese quedado sentado?
Si hubiese quedado inactivo, ya Dios me alcanzó, ya Dios me rescató, y qué bendición, qué misericordia, qué bueno es mi Dios. ¿Y qué si se hubiese quedado ahí con Ananías? ¿Y qué si se hubiese quedado ahí en Damasco, simplemente con las manos cruzadas? Pero no, él entendía que necesitaba trabajar, necesitaba llevar a cabo ese mismo sentir. Hermanos, se dice que uno de los mayores, o lo que provocó más muertes durante el Holocausto, no fue Hitler. Ni fueron los soldados ni las armas que se utilizaron para matar a cada uno de los judíos. Se dice que fue la indiferencia de cada una de las demás naciones que tenían el poder, tenían la oportunidad de unirse y derrocar al ejército alemán. Pero no, lo que les hizo que esa muerte hubiese fue la indiferencia. La indiferencia de las demás naciones. Se dice, hermanos, que los barcos que estuvieron cerca del Titanic, si se hubiesen movido cuando escucharon las alarmas del Titanic que se estaban hundiendo, hubiesen podido rescatar a más hombres que estaban en el agua. Pero su indiferencia no les movió a sentir misericordia y compasión por aquellos hombres que se estaban muriendo. Hermanos, hoy en día tantas y tantas personas están yendo al infierno, y desgraciadamente ha sido por nuestra indiferencia, porque no hemos tenido ese deseo por alcanzar aquellas almas perdidas. Que si en nuestro corazón, hermanos, estuviese alcanzar a cada habitante de Puebla, a cada humano, a cada ser humano del estado de Puebla, que si en nuestro corazón estuviese un mismo hacer. Hoy en día creo, hermanos, que le echamos la culpa al gobierno, le echamos culpa a la Guardia Nacional por la delincuencia. Es que el huachicoleo, es que los asaltos en el Narco Norte, en las cumbres de Maltrata, es que de seguro el gobierno. No, hermanos, el problema no son el gobierno, no es la 4T, no es la Guardia Nacional, somos nosotros como cristianos que no tenemos un mismo hacer. Que si en nuestro corazón estuviese que alcanzar a cada uno de los habitantes de mi cuadra, de mi colonia, ¿qué sería, hermanos? ¿Qué sería si nosotros hubiésemos alcanzado a ese hombre que en esa semana tomó un arma y mató a aquel otro hombre? ¿Qué si nosotros les hubiésemos llevado un folleto y les hubiésemos dado el plan de salvación? ¿Qué, hermano? ¿Qué sería de ese hombre? Sería una historia completamente diferente. Pero la delincuencia, Puebla sigue así porque no tenemos un mismo hacer. Y mis hermanos, no podemos estarnos lamentando toda la vida. No, al contrario, es tiempo de actuar, es tiempo de tener un mismo hacer, de salir por las calles y predicar la palabra de Dios, de salir por las colonias, salir a los hospitales, salir si hay oportunidad a las cárceles y llevar las buenas nuevas de salvación. Qué glorioso, Dios me ha alcanzado, Dios me ha salvado, pero Dios quiere salvar a toda la humanidad. Vamos a trabajar, vamos a hacer. Cristo pronto viene por su iglesia. ¿Cómo nos encontrará? ¿Dónde nos encontrará? ¿Doblando turno? Haciendo otra chambita en la casa, durmiendo, descansando, jugando Free Fire? ¿Qué nos encontrará siendo nuestro Dios? Hermanos, es tiempo de hacer algo por nuestro Dios. Es tiempo de tener un mismo sentir, compartir un mismo sentir. Qué bendición que el pastor Arturo Muñoz tenga ese deseo por alcanzar a Puebla con el evangelio. Pero no él es el único que tiene que sentir ese deseo, sino cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros deberíamos sentir y hacer lo mismo. Y no solamente por ello, mis hermanos, sino también por la gran comisión, el poder llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Ese debería ser ahora nuestro hacer. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Acaba de pasar su conferencia misionera hace un par de meses, si no me equivoco. ¿Y qué hizo, mi hermano? Por la obra misionera. Qué bendición si tomó decisiones y quiso hacer algo más. Qué bendición. Pero usted, mi hermano, que no se sintió, no fue movido a misericordia por hacer algo más por las naciones que no tienen a Cristo como su Salvador. ¿Qué hizo usted, mi hermano? Hermano, es tiempo que usted medite. Necesito hacer algo, no me puedo quedar afuera. Somos un equipo, somos uno solo. Tenemos que hacer algo para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Es tiempo es de hacer algo. Hermano, vea lo que dice Filipenses capítulo número 4. Ahí mismo en el libro de Filipenses capítulo número 4. Qué bendición, hermanos, que en cada uno de nosotros haya fruto, mis hermanos, que hay en nuestra cuenta. Dice la palabra de Dios ahí: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Cuánto fruto hay en su cuenta, hermano? ¿Qué hay de usted? Qué bendición por los hermanos que tienen parte para que haya fruto en su cuenta, de los haitianitos, de los venezolanos, de los africanitos. Qué bendición. Pero ¿qué hay de usted, mi hermano? Un día será demasiado tarde el llegar a la presencia de Dios y ver que hay fruto en la cuenta de cada uno de los hermanos que participaron, que hicieron
hicieron. Pero qué triste, mis hermanos, que en su cuenta no haya fruto, no haya niños salvos, no haya gente salvos, no haya ancianitos salvos, no haya damas salvos. Hermanos, no se quede fuera, forme parte de este equipo y así juntos podamos llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Pero tengamos no solamente un mismo sentir, sino un mismo hacer. La tercer y último ingrediente, mis hermanos, para cumplir o llevar a cabo la gran comisión. Vea lo que dice ahí mismo en Filipenses capítulo número 2, versículo número 10. Ese es el propósito, hermanos. Esa es la finalidad de poder llevar a cabo los dos primeros ingredientes. Vea lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 10 y versículo número 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Versículo número 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La tercera cosa que tenemos que tener, hermanos, es un mismo propósito, un mismo propósito. ¿Y cuál es ese propósito, hermanos? Vea lo que dice ahí en el versículo número 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Hermanos, todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, lo que hizo aquí en la tierra mientras Él estuvo aquí, se cree que los aproximadamente 33 años que Él estuvo en la tierra, todo lo que hizo fue para que el nombre de nuestro Dios fuera glorificado. Vea todos los milagros y las maravillas que hizo. Todos los que fueron sanados, dice la Biblia, que glorificaban a Dios. Todos aquellos leprosos que eran sanados glorificaban a Dios. Todos aquellos ciegos que eran sanados glorificaban a Dios, porque el deseo y el anhelo de nuestro Señor Jesucristo es que el nombre de nuestro Dios fuera glorificado. Ahora, hermanos, que usted y yo somos salvos, ese debe ser el mismo propósito, la misma finalidad, que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Pero, hermanos, dice la Biblia, y toda lengua se cree, hermanos, que aún hay necesidad de poder traducir la Biblia a más de 3,500 lenguas que se necesitan o que no tienen ni por lo menos una porción de la Biblia. Hay que traducirse todavía, hermanos. Hay mucho trabajo por hacer, hay muchas zonas indígenas que alcanzar, hay muchas tribus que necesitamos llevar con el evangelio. Y ese, hermanos, debería ser nuestro propósito, que cada lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que cada tribu confiese que Jesucristo es el Señor, que cada nación confiese que Jesucristo es el Señor. Hermanos, un día esto todo sucederá en la adoración celestial. Un día ahí se doblará toda rodilla, estaremos honrando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Y qué maravilloso que pueda haber personas de diferentes países a quien apoyamos, que estén glorificando el nombre de nuestro Dios. Qué maravilloso será, hermanos, ver africanitos glorificando el nombre de nuestro Dios. Qué bendición ver a paraguayitos glorificando el nombre de nuestro Dios. Qué bendición ver a haitianitos glorificando en el idioma criol el nombre de nuestro Dios. Qué maravilloso será. Imagínense a cada habitante poder entonar el nombre de nuestro Dios. No sé si se puede hacer en su idioma, en su lengua, pero será algo tan maravilloso exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Hermanos, es tiempo de trabajar, es tiempo de hacer algo. Mateo capítulo número 5, versículo número 13 al versículo número 16. Vea lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo número 5, versículo número 13 al versículo número 16. Es triste, mis hermanos, que a pesar de que somos nosotros un pilar fundamental para que este mundo no se siga pervirtiendo, tal vez no estamos haciendo el trabajo que deberíamos de hacer. Vea lo que dice Mateo capítulo 5, versículo número 13. Dice la Biblia: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada, pisoteada por los hombres. Hermanos, qué triste que hoy en día el nombre de nuestro Dios sea pisoteado. ¿Ya vio y leyó las pancartas que los homosexuales están poniendo en sus manifestaciones? ¿Ya ha visto los videos que están publicando estos hombres perversos? ¿Ya ha visto lo que están haciendo con el nombre de nuestro Señor Jesús? Está siendo pisoteado, está siendo blasfemado, hermanos, blasfemado. Y es tiempo para que el cristiano comience a sentir un vivo celo en su corazón. ¿Cómo es posible que el nombre de mi Dios sea pisoteado? ¿Cómo es posible de que un hombre perverso esté diciendo que mi Dios
Dios es una aberración. Está diciendo, ¿cómo es posible? Es tiempo que el cristiano comience a sentir un vivo celo por su Dios, un vivo deseo, anhelo por su Dios, que el nombre de nuestro Dios sea glorificado en lugar de ser pisoteado, que el nombre de nuestro Dios sea exaltado en lugar de ser blasfemado. Hermano, para eso estamos usted y yo, para sentir ese vivo deseo, ese vivo anhelo, ese mismo ardor. No puede el nombre de mi Dios seguir siendo pisoteado, seguir siendo blasfemado. Es tiempo de poner manos a la obra y que cada uno de los habitantes, cada lengua, cada tribu, cada nación exalte y glorifique el nombre de mi Dios. No me puedo detener hasta que cada una de estas cosas suceda. Vea lo que dice ahí en Hechos capítulo número 22. Ananías le hizo esta pregunta a Pablo. Hechos capítulo número 22, versículo número 16. Él entendió, mis hermanos, Pablo, que no podía pausar en el trabajo que estaba llevando a cabo. Y es lo mismo que cada uno de nosotros deberíamos sentir y ese mismo hacer. Vea lo que dice Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ananías le preguntó a Pablo, ¿por qué te detienes? Hay mucho por hacer, hay trabajo por realizar, hay iglesias que levantar, hay tribus que llevar con el evangelio, hay varones que hay que capacitar, pero ¿por qué te detienes? Es la misma pregunta que cada uno de nosotros deberíamos preguntarnos en cada momento, en cada oportunidad que pasa un misionero, preguntarnos, ¿por qué me estoy deteniendo? No me puedo detener, necesito hacer más por el evangelio, necesito hacer lo posible para que el nombre de mi Dios sea glorificado, necesito llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Cada habitante en Puebla necesita aceptar a Jesús como su Salvador. ¿Qué debo hacer? No me puedo detener. Hermano, como iglesia necesitamos entender que no nos podemos detener. Hay tribus que alcanzar, etnias que evangelizar, hogares que llevarles el evangelio, montañas en lo alto, hay que llevarles la preciosa palabra del Señor. Y para esto, hermanos, necesitamos llevar a cabo estos tres ingredientes. Vimos el primer ingrediente, mis hermanos, para cumplir la gran comisión, es teniendo un mismo sentir, también teniendo un mismo hacer, y teniendo el tercer ingrediente es tener un mismo propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Hermano, no se pierda de esta oportunidad. Yo creo que el evangelio puede llegar en estos años a todo el mundo. No sé cuánto tiempo pueda suceder, pero se puede hacer más rápido, más eficaz, si ponemos a prueba y ponemos en obra esta fórmula, la fórmula ideal para cumplir la gran comisión. Cierren sus ojos, inclinen su rostro, vamos a orar. Señor mi Dios, gracias por el privilegio que usted nos ha dado de poder llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Sabemos que es un trabajo, mi Señor, que usted ya llevó a cabo la parte que le correspondía. Ayúdanos a entender a nosotros, mi Señor, que nos queda el siguiente trabajo, de tener un mismo deseo, un mismo sentir, tener un mismo deseo,